Muy buenos días, queridos hermanitos. Dios me les bendiga y me les guarde. Hoy, lunes 14 de julio, nos reunimos para compartir la liturgia que el Señor nos regala para este día. Somos la comunidad Fuentes de Misericordia, una comunidad católica, carismática y misionera, que nos reunimos por este medio de lunes a sábado para compartir la liturgia de la palabra y para orar unos por otros en el horario de las 3 de la tarde a través del Santo Rosario. En cabeza de nuestro coordinador, Norman Muneos, y de cada uno de los servidores que cada día nos preparamos con la ayuda del Espíritu Santo para compartir esta palabra y para degustar en familia, en comunidad, este alimento diario que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Les damos la bienvenida a todos y les pedimos entonces que nos pongamos en manos en la presencia de Papito Dios para que sea Él iluminándonos en este compartir, en este discernir de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy te damos gracias infinitas, Señor, como siempre. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no darte gracias, mi amado Rey, mi amado Señor, Salvador, por todas las bendiciones que tú, Señor, nos regalas a diario, Señor. Por esta comunidad, por esta familia de sangre en Jesucristo, por nuestra familia propia, Señor, por el país en donde vivimos, por esa naturaleza, por todo lo que nos rodea, mi amado Señor. Gracias, mi amado Rey. Hoy, Señor, también te colocamos en tus manos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras esperanzas, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, para que seas tú, Señor, tomando todo de nosotros y a través de tu palabra, mi amado Rey, a través de ese mensaje que tú nos das, Señor, nos indiques, Señor, nos exhortes en este caminar, nos guíes, nos ilumines para estar siempre pegaditos a ti, Señor, haciendo tu voluntad, mi amado Rey. Amén. Nos disponemos entonces a escuchar las lecturas para hoy. Del libro del Éxodo. En aquellos días surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Obremos astutamente contra él para que no se multiplique más. No vaya a declararse una guerra y se alíe a nuestros enemigos y nos ataque y después se marche del país. Así pues, nombraron capataces que los oprimieron con cargas en la construcción de las ciudades Granero, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más, de modo que los egipcios sintieron aversión hacia los israelitas. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad y les amargaron su vida con el duro trabajo del barro y de los ladrillos y con toda clase de faenas del campo. Los esclavizaron con trabajos crueles. Y el faraón ordenó a todo su pueblo: cuando nazca un niño, echadlo al Nilo. Si es niña, dejadla con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, no habrían tragado, nos habían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes.
Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de esos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar a predicar en sus ciudades. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos al Espíritu Santo que sea Él bajando a cada uno de nosotros, iluminándonos con su santa presencia y que nos regale esa sabiduría, ese discernimiento para poder comprender, para poder discernir este mensaje que Él tiene para todos y cada uno de nosotros y compartirlos en comunidad. Bueno, mis hermanitos, el que quiera compartir puede abrir su micrófono, levantar la manito y participar de este regalo que el Señor hoy nos hace y que nos hace a diario. No veo manitos levantadas. Bueno, entonces mientras nos animamos, porque no sé si me están escuchando. Sí, Sí, señora. sí. Pensé como ver si tengo tan mala señal, pensé que se me había caído. Como no veo manitos levantadas, bueno, vamos a comenzar a compartir hoy lo que el Señor nos va regalando, que Él como siempre es amoroso y nos regala unas palabras bellísimas.
que ese es el alimento diario para todos nosotros. Hoy a través de estas 3 lecturas que el Señor nos presenta, nos invita a ser fieles desde la opresión y desde el conflicto. Es así como vemos en nuestra primera lectura que nos presenta el Éxodo a este pueblo israelita que ya no cuenta con la presencia de José. Han nombrado un nuevo faraón que ya no conoce a este pueblo ni todo el bien que se le hizo a Egipto a través de José y de los israelitas. Y comienza a oprimirlos, comienza a esclavizarlos. Vemos aquí cómo desde esa esclavitud, desde esa opresión que este nuevo faraón le hace al pueblo de Israel por temor a que de pronto les gane y les quite el poder. Los ven ya no como sus aliados que les ayudan, sino como sus enemigos, y comienza ese proceso de esclavización y de tenerlos cada día más oprimidos, más maltratados, con cargas que ya no le corresponden. En medio de esa presión, el pueblo también se resiste. El pueblo se resiste por la fe. Tiene esa resistencia que le da estar fortalecido y estar respaldado por Dios en ese cumplimiento que le da Dios a este pueblo, porque a pesar de las dificultades que está viendo, Él cumple la promesa y es la multiplicación de este pueblo. A pesar de todo lo que les hacen, de que los matan, de que los maltratan, de que ejercen tanta violencia, el pueblo se mantiene. Y encontramos aquí a estas parteras del pueblo de Israel, que aunque tienen la misión de matar a cada niño varón que nazca, ellas se dan su forma de no quitar esa vida, de guardando la vida de estos niños, de esconderlos, de ocultarlos. Entre ellos Moisés. Aquí vemos la fidelidad de estas mujeres. A través de ellas, el Señor se vale de estas mujeres fieles para preservar, para resguardar la vida y para dar cumplimiento a esa promesa de la multitud, de que se continúa esa generación numerosa. Vemos también a este faraón, en este faraón está representado el temor de este pueblo israelita que a pesar de ser numeroso no se atreve a levantarse, no se atreve a, a ir en contra de este pueblo de Egipto, a pesar de que se siente respaldado por Dios, pero está representado ese temor que normalmente tenemos todos. Somos muchos y decimos en el argot popular, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, somos muchos y somos más los buenos que los malos. Sin embargo, los malos nos ganan, los violentos siempre van aparentemente ganando. Hoy la promesa del Señor está aquí, en esa fidelidad que desde la adversidad que estamos viviendo, desde todo lo que nos está sucediendo en este momento, el Señor está ahí para fortalecernos, para sacarnos, para llevarnos adelante en esta promesa que le hizo a este pueblo de Israel y que también la tiene para todos y cada uno de nosotros, desde donde estamos, desde ese Egipto que nos está oprimiendo, desde esos temores que estamos viviendo en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en este mundo social en el que nosotros nos desenvolvemos. No tengamos miedo. En la mano de Dios está con cada uno de nosotros. Y nos lo dice, nos lo reafirma en el salmista, en este salmo que nos recuerda que nuestro auxilio siempre es la mano del Señor, y nos invita a levantar nuestros ojos al cielo, en esa actitud humilde, en esa actitud de amor, en esa actitud de docilidad, para clamarle a Él y para agradecerle por esa protección que Él siempre nos va a dar, nos va a tener, siempre dice aquí. Nos ha salvado la vida como un pájaro. Él daña todas las trampas de aquellos que nos quieren hacer daño. Rompe todo maleficio, rompe todas las situaciones y desbarata todos los planes de aquellos que quieren hacerle daño a quienes quieren construir, a quienes quieren
hablando de en nuestra sociedad actual, a quienes quieren hacer país, a quienes quieren formar esa ciudadanía que viva en paz, que viva en justicia, que viva en honestidad, que viva en esa igualdad, pero no en la igualdad de ir rompiendo o de ir cada uno pensando en los individualismos, como nos lo dice aquí el Señor en el Santo Evangelio. Él es supremamente claro y dura esa palabra. En el Santo Evangelio nos dice que no pensemos que Él ha venido a sembrar paz en la tierra, sino que Él ha venido a hacer esa espada. Y no la espada del arma, sino es la espada de la palabra, que divide. ¿Por qué divide? Porque Él viene a ser claro, a decir la verdad. Y a muchos no nos gusta que nos digan la verdad. A muchos nos gusta seguir en las tinieblas, nos gusta estar ahí, ir siguiendo por el sendero en esa comunidad. Él nos viene a desacomodar, Él nos viene a mostrar su luz, su verdad, su palabra, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y en el momento en que cada uno de nosotros vamos entendiendo, vamos conociéndolo, vamos aprendiendo a amarlo, nos vamos distanciando de muchas situaciones que son del mundo y que antes nos parecían muy buenas y que de pronto ahora no, y por eso se van suscitando las peleas, las rencillas a nivel familiar, a nivel de comunidad, a todo nivel. Él viene a decirnos que es Él el que debemos, Dios Padre, aceptarle a Él y aceptándolo a Él, aceptamos a Dios Padre, que no somos dignos de Él, sino cada uno cargamos con nuestra cruz y, y nos damos al servicio de los más pequeños, a los discípulos, porque nos habla de las recompensas, nos habla de la recompensa de profeta, pues porque es el elegido por Dios para dar el mensaje, pues si le creemos a Él, recibiremos esa, esa recompensa. Si le creemos al justo, pues por ser justo, porque sabemos que dice las cosas, pues se recibirá esa recompensa de justicia. Sin embargo, al que le cree, al que le sirve, a esos más pequeños. Los discípulos son los seguidores, los que creen, pero que en realidad son los más pequeños, tendrán esa gran recompensa, no solo en esta vida, sino en la vida eterna. Esos más pequeños los comparamos como en la construcción de un edificio como esos ladrillos pequeños. Un gran edificio no se construye sin la ayuda de cada ladrillo, cada puntilla, cada elemento que se construye, que se utiliza para construir un edificio es importante. Y aquí el Señor hoy nos viene a decir eso, que todos somos iguales en la diferencia, que no es peleando cada uno por individualmente por nuestros derechos, las mujeres por ser mujeres, los hombres por ser hombres, por las diferencias de credo, por las diferencias de raza, porque en este tiempo que estamos viviendo acá, por todo estamos dividiéndonos, cada uno defendiendo unos derechos que sin darnos cuenta que todos somos seres humanos, que todos somos hijos de Dios y que nuestro deber ser es primeramente abrirle el corazón a Él, darle ese primer lugar a Él y teniéndolo a Él como ese centro, podemos mirar al otro ya con la mirada no de la diferencia y de que debe respetar lo mío, sino que debemos respetarnos mutuamente, que debemos aceptarnos mutuamente y que debemos construir en comunidad. Él nos hace aquí una invitación. Dice, cuando acabó de dar las instrucciones a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Él nos enseñó con el ejemplo. Él nos está invitando desde ya a que no solamente escuchemos, a que no solamente nos incomodemos por su palabra, por lo que Él nos dice, sino que salgamos al encuentro, a predicar, a servir, a llevar su palabra, a llevar su mensaje, que de pronto es un poco duro, es un poco fuerte acá, que aparentemente divide, pero que realmente une cuando nosotros realmente comprendemos y reconocemos y entendemos el sentido de vivir en unidad con Él, en recibirle a Él, aceptando la palabra que Él nos da y recibirle a Dios en nuestro corazón para ir cumpliendo ese plan de salvación que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Entonces la invitación es
que a pesar de que estemos en el mundo, que a pesar de que estemos viviendo tantas situaciones que nos desesperanzan cada día más, que nos deprimen, que nos sentimos angustiados, que nos generan muchas condiciones que vemos en nuestra sociedad a nivel, y en nuestra juventud, en nuestros niños, jóvenes y adultos. Vemos tantas situaciones de depresión, de soledad, de angustia, de dolor que se causan por tanta división y por tanto individualismo, por estar pensando solo en mí y no pensar en nosotros, pero en nosotros desde lo que el Señor nos dice, desde la palabra de amor, del compartir y de estar unos para todos. Bueno, entonces le doy la palabra a los que quieran participar. No veo más manitos levantadas. Si quiere Norma continuar. Yo tengo la buenos mano días. levantada. Ya estaba, porque no veo, no sé. Adelante, Sí, Glacierita. No, yo tengo Gladys. la mano levantada. Ah, bueno, Gladys. ¿Sí? Sí, Gladys, es que sí, señor. Qué pena que por la gente me equivoqué por la gente. Bueno, Ya tranquila, no no se veo. preocupe. Buenos días nuevamente. Adelante, Gladysita, bienvenida. Gracias. Yo quiero resaltar unas palabras sorprendentes, palabras de renuncia y palabras de acogida. Las palabras del Evangelio son sorprendentes, por no decir raras. A nuestro lenguaje actual y sobre todo en palabras de Jesús, resultan incomprensibles y dudosas que sean palabras de Jesús. A primera lectura parece algo contradictorio, pues el príncipe de la paz nos dice que ha venido a producir enfrentamiento y violencia, además con los más cercanos. ¿Será verdad aquel dicho que el que más te quiere te hará llorar? Pensémoslo, interioricémoslo. A mí en particular, estas palabras me están tocando mucho. También dice, pienso que Jesús aquí nos quiere invitar a poner nuestros intereses, nuestra capacidad en centrarnos en nuestra actuación y en sus palabras. Actuación y palabras que nos ayudan a descubrirle a Él, como aquel que debe centrar nuestra atención a la hora de actuar para dar sentido a la vida. Es verdad que también necesitamos la ayuda de los padres y de los hermanos y demás familiares. Lo que intenta Jesús enseñarnos es que por seguirle a Él no puede haber enfrentamiento entre los familiares, pero sí lo hay que hacer y esto se está dando hoy día. Por eso viene la invitación a no romper el amor, sino todo lo contrario, acoger, darse y darte para que ese amor se haga realidad en nuestra vida. Dios hace realidad cada día su amor hacia nosotros. Él nos ha concedido su gracia para acoger ese amor y hacerlo realidad en nuestro existir diario. Jamás puede invitar a romper ese amor que nos debemos, porque Él nos amó primero. Esta invitación a acoger ese amor como lo central de nuestras vidas. Todo lo rebate el amor. Por más duras que sean las situaciones, por más intenso, más doloroso. Por eso dice, hay que llorar a veces el amar, el seguir a Dios es doloroso, duele, lloramos, pero el amor lo rebate todo. Todo debemos dejarlo primeramente en las manos de Dios y el amor que Él nos enseñó. Por amor, Él sufrió tantas cosas, por amor a nosotros. Y nosotras a veces nos debilitamos porque nos duelen algunas cosas sencillas, fáciles. Pero si nosotros nos ponemos a comparar el amor y el dolor que sintió Dios y el amor, el perdón que le dio a todas las personas que lo ofendieron, que lo lastimaron, que le dieron tanta tristeza y Él los amó, los perdonó. Eso es lo que nosotros debemos. Dios nos invita a que hagamos eso. Amén. Amén, gracias, Gladysita. Mariana, muy buenos días. Hola, muy buenos días. A partir de la liturgia de la semana pasada a mí personalmente, yo sé que
a muchos nos hablaba del envío y nos comenzaba a dar instrucciones, porque incluso aquí el final, cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, la semana pasada, toda la semana nos dio instrucciones, incluso ayer domingo, yo creo que nos dio la instrucción más importante, que nos invita a practicar la misericordia, ¿sí? Y en esa relación con el prójimo. En esa relación con el prójimo nos hablaban del mandamiento más importante, los mandatos del Señor, y nos recuerda que el mandato más importante es el amor y la misericordia. Y eso nos invita, aún a pesar de, incluso en estas situaciones, dice que Él no ha venido a traer paz, sino discordia. ¿En qué sentido? Él en sí, Él siembra y da la paz y la misericordia, pero entre nosotros los seres humanos, donde hay un ser humano, siempre, de alguna manera, hay discordia. ¿Sí? ¿Por qué? No porque tengamos que ser iguales, sino porque no sabemos manejar las situaciones. Nosotros, el Señor nos pide unidad e igualdad en el seguirlo a Él, pero no entre nosotros mismos, porque entre nosotros hay una diversidad que si fuéramos más astutos, daría más fruto, pero lo que hacemos es ponernos a pelear entre nosotros, crear discordias, incluso por eso dice, entre la misma familia. Yo personalmente hablo de mi familia, ¿sí? La principal discordia cuando yo empecé, cuando tuve ese encuentro personal con el Señor, con mi familia, fue el dejar de vivir una religiosidad y empezar a vivir un encuentro personal con Dios. Eso no ha sido, pues sí que discordia, pero sí me dicen que soy rara, que parezco evangélica, y es difícil dejar esa religiosidad. Y ahora, ¿qué dicen de las familias que nada que ver con Dios y empieza alguien al principio? Si no se sabe manejar bien, si nosotros no sabemos practicar esa misericordia y ese amor, es donde se va a crear esa paz. Así lo entiendo, esas dificultades, así lo entiendo yo. Entonces, vienen esas dificultades, ahí es donde yo tengo que poner más en práctica el amor y la misericordia que el Señor, pero sin ser mencito, dice mansito, pero no mencito. ¿Por qué digo esto? Porque es que eso me lleva inmediatamente a la primera lectura. El pueblo de Israel siempre ha sido abundante, siempre ha sido grande y de cierta manera fuerte. Pero a ellos les falta, siento, con todo respeto lo digo, un poquitico más de astucia. No sé por qué nosotros mismos, e incluso la gente piensa que porque uno está con el Señor, uno es bobito, que la humildad es agachar la cabeza a toda hora, y no, mire ellos cómo se dejaron oprimir, cómo no decían, porque, ay, no, si dice algo, a mí personalmente me dicen, ¿y eso que es psicóloga? ¿Y eso que habla de Dios? Cuando yo a veces llevo la contraria en algo. No es quedarnos callados, es ser misericordioso, es amar, pero con asertividad. Y la asertividad no es quedarse callado siempre. La asertividad no es ser agresivo para nada, pero no es quedarse callado, eso no es asertivo. Es entender que estamos con el Señor, que Él nos pide en alguna parte del Evangelio que seamos astutos, pero es astucia buena, porque se confunde la astucia con, con la maldad. No, uno puede ser, estando con el Señor, ser astutamente cristiano, predicar, llevar, siempre ejerciendo el amor y la misericordia, pero hablando. Y si es necesario en algún momento llevar la contraria, pues toca llevarla. Alguna vez hubo una enseñanza de que hablaban y alguien comparaba que si somos, ay, se me olvidó, salmón o cangrejo, algo así, no me acuerdo, comparados peces. A unos la corriente se las lleva, mientras que los otros nadan contra la corriente, pero bien, con Salmón, salmón o camarón, camarón o salmón. salmón, Sí, entonces salmones. Los salmones van contra la corriente.
Por algunos eso, nos los parecemos. camarones deja que la corriente se los lleve. Entonces, la pregunta era, ¿somos salmón o camarón? Pero bien, con astucia y recordando lo que dice este salmo, la respuesta, nuestro auxilio es el nombre del Señor, que el Señor está con nosotros, que nosotros estamos con Él y que el que si estamos bajo su amparo, todo va bien. Sí, el que a Dios tiene, nada le falta. Gracias. Amén. Muy buenos días, Claudia. Adelante. Muy buenos días para todos. Eh, bueno, aquí nos recuerda que seguir a Jesús puede generar conflictos, especialmente en la familia, porque después de que se conoce de Dios, entendemos lo que estamos haciendo mal. Queremos transformarlo, cambiarlo, porque se quita esa venda de los ojos y vemos todo lo que está mal en nuestra vida. Pues a mí me pasó, porque permití muchas cosas feas en mi vida, en mi hogar. Creí que estaban bien. Y cuando conocí al Señor, que Él existía, fue como que si me quitaran esa venda de los ojos, como si no hubiera otra realidad. Es ver las cosas como tan diferentes, es algo increíble. Lo digo desde, porque realmente a mí me pasó. Entonces Dios me dejó ver qué es un hogar, qué es una familia. Y desde ahí he intentado arreglarlo y lo que estaba dañado y cambiar la forma de vivir, de ser yo misma, porque realmente cuando no conocía al Señor, yo no era yo era otra persona. Y, pero siempre de la mano de Dios. Y sí, pues desde ese momento he tenido muchísimos conflictos aquí en la casa. eh, Porque como se dice, Dios vino fue a hacer un cambio en nuestras vidas y para eso pues hay que con muchas contradictorias con los nuestros. Pues a mí me pasó más que todo pues con mi pareja, porque pues él lleva una forma de pensar y todavía lleva la forma de pensar y ya mi forma de pensar es muy diferente, porque ya cuando uno está con Dios ya Dios le transforma hasta la forma, los pensamientos a uno para vivir, para convivir. Entonces, que nunca es tarde para empezar de nuevo, desconocer, para conocer de su amor. Entonces, aquí la invitación es que nos demos la oportunidad de conocer a Dios, de sus maravillas, que Él quiere lo mejor para nosotros, que nos ama muchísimo, por eso quiere abrirnos los ojos ante el mundo, así tengamos que enfrentarnos a nuestros seres queridos, pero tener presente que todo para bien de uno mismo y de los suyos, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, es conocer a Dios. Amén. Amén. Seguirle a Él implica esas decisiones de valentía, de tomar decisiones y que nos cuesta, pero bueno, al final Él siempre nos respalda y vence siempre la verdad. Gracielita, adelante. Gracias, Olguita. Buenos días. Mira, acá entiendo como en la primera lectura nos deja ver como esa reflexión que nosotros debemos de tener. En este pasaje nos habla del miedo, nos habla de la injusticia, pero también de la fidelidad, ¿cierto? Porque Dios no nos abandona para nada en medio del dolor, como, como lo sabemos que Él siempre está en nuestro lado. No nos abandona en ningún momento. Somos nosotros a veces los que nos alejamos. De ese faraón representa como el olvido del bien, ¿cierto? Y de la historia, de la alianza que teníamos. Muchas veces nos olvidamos de las cosas buenas, de todo lo bueno que nos ha pasado a nosotros con personas, con amistades, qué sé yo. Y en lugar de ser uno agradecido, siembra uno como esa enemistad, ese miedo, esa desconfianza, esa pelea, ¿cierto? Y hace que nos apartemos de esas personas y, y no nos acordamos nosotros de las buenas obras que esas personas hicieron por nosotros o uno también por ellos. Entonces, pero uno siembra es la discordia, ¿cierto? La opresión del pueblo de Israel refleja la injusticia. Entonces, en estos casos vemos cómo muchas personas sufren,
sufren por sus trabajos, sufren por las personas que están allí haciéndoles tantas incomodidad por, porque no la van bien, ¿cierto? Porque siempre existe la envidia, la injusticia. Entonces, acá nos invita a levantar la voz por los que sufren y ya no ser indiferentes, no ser indiferentes a lo que estas personas están sufriendo, como uno unirse a ellos y ayudarlos, ¿cierto? Entonces, aquí nos enseña es que nosotros seamos justos con los demás y no como sembrar esa rabia, esa pelea, no la sembremos, esa desconfianza, no. Él nos invita a que seamos justos con las demás personas, con los que sufren y que no seamos como ese faraón que oprime y teme, hace que le tengan es miedo y no es miedo. Ellos se creen con esa ley de poderlo hacer, pero no porque es que ellos no tienen a Dios en su corazón. Entonces aquí lo que nos deja ver en la primera lectura es eso. Y en el Santo Evangelio nos damos cuenta que pues son palabras duras y uno dice que escucharlas de nuestro Señor parecen palabras tan fuertes, ¿cierto? Que cómo es posible. Pero Él no quiere decir que Él lo que quiere es que traer como esa paz, ¿cierto? Sino esa espada, quiere decir que Él quiere como con esa espada romper esa violencia. No nos está, y nos está hablando de una decisión como que seamos radicales, como lo dice la palabra del Evangelio. Entonces, eso simboliza la decisión de seguir a Jesús. Muchas veces hay tantos conflictos en el mundo con personas cercanas, como vimos nosotros, como en la familia, ¿cierto? Entonces, lo que quiere, en lo que se habla de esa espada es romper y seguir ese amor a Dios con ese amor, con la verdad y con la fe. Esto nos puede incomodar a muchas personas que prefieren lo contrario, pero la espada es ese corte de claro que el Señor quiere ver bien entre el bien y el mal, y no, y entre nosotros seguir a Cristo es seguir al mundo. Entonces, busquemos siempre esa paz, ¿cierto? Sobre todo que no haya esa injusticia o el pecado, porque Él vino a transformar los corazones y no a separarnos, si es necesario para que vivamos en esta verdad. Y esa verdad a veces pues nos divide, pero ya sabes que pues seguir a Dios, seguir a Cristo no es fácil, por eso Él nos invita a llevar esa cruz siempre. Entonces, sigamos con esa fidelidad, porque esa fidelidad a Dios trae paz y esa paz es una profunda que nace en nuestro corazón, haciendo la voluntad de Dios y haciéndole bien a los demás. Amén. Amén, Yacelita. Amparito, muy buenos días. Muy buenos días para todos, Dios me los bendiga. Pues las lecturas de hoy quieren que el Señor quiere que nosotros pues nos gloriemos, le demos la honra y la gloria a Él y que lo coloquemos a Él de primero ante todo, ante la familia, todo. Pero y hasta Él dice que o sentía que hasta de nosotros mismos, ya no seamos nosotros, sino que sea Él, para que Él ponga pues ese orden en nuestra vida, de los afectos, de todas las decisiones, todo para que nosotros podamos darle esa honra, lo glorifiquemos, para que podamos sentir ese amor y en medio y con nosotros, en medio de nuestras familias. Lo que decía Gladys y lo que estaban diciendo es muy cierto. La verdad es muy difícil y empezando es peor. Cuando uno entra a un grupo o cuando el Señor empieza a tocar el corazón, uno siente ese fuego, empieza esa hambre, necesita ir, ya no hay obstáculo, porque al principio hay obstáculos, no, pero ¿qué va a ir? No está lloviendo, no,
hay miles de cosas, pero después de que uno tiene ese encuentro con el Señor, uno siente ese fuego, esa alegría, ese gozo que uno ya no quiere faltar, que uno ya es ansioso antes que llegue el día viernes para el grupo, que llegue las 6 de la tarde para ir a la Eucaristía, a ir a recibirlo y poder sentir su presencia, ese fuego que quema a uno dentro. Entonces, pienso que la cruz es morir a nosotros mismos, al pecado, a todo lo que el mundo nos ofrece, y dejar que sea Él el que actúe en nosotros y le demos ese número 1 en nuestras vidas, que podamos cada vez nosotros ser más pequeños y que sea a Él a quien lo vean, Él quien reluce, quien da esa luz. Entonces yo creo que la invitación es cada día dejar que el Señor actúe en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros grupos, en todo, para que ya no seamos nosotros, sino Cristo el que vive en nosotros. Amén. Gracias, Olguita. Dios les bendiga. Amén, Amparito. Norman, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Olguita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La liturgia de ayer domingo, y recuerden ustedes que la liturgia se va concatenando, se va uniendo. La liturgia del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, durante toda la semana, hay un tema, digámoslo así. Y ayer se nos decía en la liturgia dominical que practicar o que vivir el mandato de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios es muy difícil. Y realmente es muy difícil. Pues por muchos motivos es difícil. Y ayer se nos daba el ejemplo del buen samaritano. Yo por molestar lo llamo la parábola del bien herido, porque había un señor que le habían dado una paliza terrible y estaba a punto de morirse, o sea, lo habían dejado bien herido. No mal herido, sino muy bien herido. Entonces, y pasó un sacerdote y no hizo lo que le correspondía, y pasó un levita y no hizo lo que le correspondía. En cambio, una persona que para ellos era de bajo perfil, que tal vez no era la mejor clase de persona, un samaritano, terminó siendo el que realmente lo ayudó. Y por eso se llama la parábola del buen samaritano. No es fácil que una persona renuncie a su dinero, no es fácil que una persona renuncie a su comodidad, no es fácil que una persona renuncie a su tiempo, no es fácil que una persona renuncie a sus gustos, no es fácil que una persona renuncie a sus costumbres y tradiciones, no es fácil que una persona renuncie a su manera de pensar, no es fácil. Por tratar de vivir el evangelio, por tratar de vivir la palabra de Dios. Y yo creo que aquí cuando se nos habla en el evangelio, cuando dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. Es porque cuando el Señor se mete en nuestras vidas, a nosotros nuestra vida se nos vuelve un 8. Se nos vuelve un 8, se nos voltea, se nos dificulta. Pues primero es una guerra interior, primero es una lucha interior. No creamos que solamente la guerra existe con los demás. Es más, creo que la peor guerra que tenemos es con nosotros mismos. ¿Y por qué? Pues porque traemos una cultura, porque traemos unas enseñanzas, porque traemos unos hábitos malísimos, unos pésimos hábitos, porque traemos una manera de pensar bastante equivocada y porque hemos crecido en ambientes ateos y hemos crecido en ambientes paganos. Recuerden ustedes al pobre Abraham, que le quería seguir ofreciendo a Dios holocaustos, igual que como lo hacía en Ur de Caldea, que era un pueblo pagano. Y Abraham en su ignorancia quería seguir haciendo exactamente lo mismo. Y Dios tiene que irlo orientando y lo tiene que ir conduciendo poco a poco para que él poco a poco vaya rompiendo esos esquemas.
Entonces, la primera guerra que sufrimos es interior. La primera guerra es nuestra propia guerra. Esa es la primera guerra. Pero también ustedes mencionaban la guerra con la familia, sobre todo. Y nos cuesta creer que Jesús venga a traer violencia, o que nos cuesta creer, porque por ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 10, capítulo 11 también dice lo mismo. Dice, no he venido a traer paz, sino guerra. Y nos cuesta creer, pero ¿cómo Jesús va a venir a traer guerra? Y yo diría algo, tal vez no es guerra de parte de nosotros. Yo creo que aquí de lo que tal vez a lo que puede estar haciendo referencia es a la fuente de la guerra, a la fuente de la violencia. Dice el refrán que para que haya pelea tienen que haber dos que quieran pelear. Difícilmente el fósforo se enciende por sí mismo. Generalmente el fósforo necesita una superficie rústica en donde raspar, en donde caer, para que se encienda la mecha. Entonces, no necesariamente está diciendo que nosotros seamos la fuente de la violencia o que nosotros seamos la fuente de la guerra. De pronto sí, porque somos seres humanos, porque nos equivocamos. Pero muy probablemente es que a los demás les molesta. Fíjense ustedes lo que pasó ayer con el pueblo de Israel, perdón, hoy en la primera lectura con el pueblo de Israel. Cambian de faraón, el pueblo de Israel está ahí sumiso, esclavo, obedeciendo, haciendo lo que tenía que hacer, pagando el precio de sus propios pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, se seguían multiplicando. Y entonces el faraón de la noche a la mañana dice, oiga, esta gente está como multiplicando como de a mucho. Y no podemos permitir eso. Y ¡pum! Viene la guerra. ¿En dónde comenzó la guerra? ¿Cuál fue la fuente? ¿Cuál fue el incitador principal de esa guerra, de esa violencia? El faraón. El pueblo no estaba haciendo nada. Si ahorita en este momento político en Colombia se suscitara una guerra, como de pronto se levantaron las marchas en Venezuela hace unos años, como se levantó el pueblo a gritar libertad, son culpables los que se levantan a gritar contra el yugo opresor. ¿Son culpables los que protestan contra aquel que los oprime? ¿No será que el incitador de la violencia fue ese gobierno dictatorial, fue ese gobierno opresor, fue ese gobierno mentiroso, fue ese gobierno farsante, fue ese gobierno ilegítimo? A mí me da la impresión que la estrategia sigue siendo la misma y los incautos siguen siendo los mismos. Y me preocupa que el pueblo se siga sintiendo culpable y se siga sintiendo a expensas, pues, de lo que los demás digan, de lo que el otro diga. Y lo voy a colocar en minúsculo, en lo más pequeñito. Y voy a dar este ejemplo porque generalmente se da esto, pero no siempre es así. Supongamos que hay un esposo que maltrata a su esposa y le pega, y la humilla, y la ofende, y la maltrata de mil maneras, y la esclaviza, y la oprime de muchas formas. Y ella un día dice, no más, no puedo. Ya hablamos, ya aguanté muchas veces, ya le dije muchas veces, ya hicimos muchas promesas. Él se toma unos tragos y se enloquece. Yo no le voy a decir a esa esposa que le devuelva. Como yo no le diría a un país, ármese de AK-47 y mate al gobierno, mate al Estado. Yo no le diría eso. Pero tampoco le voy a decir al pueblo quédese callado. Tampoco le voy a decir al pueblo aguántese y sométase.
cuando el promotor de la violencia es el otro. Hay que crear estrategias, obviamente. Hay que orar y hay que decir, venga, ¿cómo salimos de esta situación? Pero a esa esposa maltratada, además de maltratada, yo vengo y le digo, es que Jesús, es que usted tiene que ser pacífica, usted no puede contestar, usted no puede decir nada, usted tiene que callarse la jeta. Usted, espere un momentico, o sea, al caído caerle. ¿Qué clase de evangelio estamos predicando? ¿Qué clase de evangelio estamos predicando? Estamos predicando un evangelio que respalde y que apoya al opresor, al explotador, al manipulador. ¿O estamos predicando un evangelio que libera? Lo más difícil para el oprimido es tomar una decisión y una posición ante la cual el opresor ya no pueda oprimirlo más. Por eso la iglesia, la religión, la Biblia, la palabra de Dios, no se puede convertir en otro instrumento opresor. Cállate. No. Jesús es liberador. Y en los grupos de oración lo estamos estudiando, lo estudiamos ya la semana pasada. Cristo viene a liberarnos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32, Gálatas 5:1, para ser libres nos libertó Cristo. No somos libres de pensar, no somos libres de tomar posición, no somos libres de tomar decisiones, claro que sí. Lo que pasa es que debemos de tomar las decisiones correctas. Decisiones a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, una decisión es perdonar 70 veces 7. Otra decisión es no devolverle al maltratador la misma ofensa. O sea, hay que saber de qué manera vamos a responder. ¿Para qué? Pues para que no sigamos generándonos violencia a nosotros mismos. Norman, pero es que eso es muy difícil vivir, lo que usted está diciendo es muy difícil. Sí, eso decía el Evangelio, la liturgia de ayer, la primera lectura de ayer decía eso, en Deuteronomio. Qué difícil es poner en práctica la palabra de Dios cuando alrededor tenemos tantas personas que maltratan, que explotan, que humillan, que agreden, que ofenden, y que más encima están pretendiendo que nosotros tengamos una actitud pasiva, una actitud humilde, según ellos, una actitud callada, una actitud tolerante, porque hoy se habla de la tolerancia. ¿No se han dado cuenta ustedes? Que a nosotros nos dicen que tenemos que ser tolerantes con un montón de cosas, pero ellos no son tolerantes en nada con lo nuestro. Que tenemos que tolerar el orgullo gay, pero ellos se meten a nuestros templos, como lo pasó esta semana en alguna parte del mundo, pero ellos se meten en nuestros templos y profanan nuestros altares y rompen nuestras imágenes y hacen toda clase de vejámenes contra los nuestros, pero nosotros los tenemos que tolerar. Vuelvo y repito, yo creo que la principal violencia que trae Jesús a nuestras vidas, y que como lo decía alguno de ustedes, viene a romper con esa espada, la espada de su palabra, es a rompernos por dentro a nosotros mismos, a romper nuestras maneras de reaccionar. No tenemos que ser reactivos, tenemos que ser proactivos. No tenemos que devolver con la misma moneda. No, porque si devolvemos con la misma moneda, pues nos vencieron, nos dejamos ganar. Nuestra actitud tiene que ser distinta, nuestra actitud tiene que ser diferente. Y está en nuestras manos saber responder. Por eso es que oramos. Y por eso es que le pedimos a Papá Dios que nos dé luz, que nos ilumine, que nos ayude, que nos guíe, que nos oriente, que nos fortalezca.
y que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que cuando tengamos que tomar decisiones, las tomemos con muchísima paz y con muchísima tranquilidad, sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Obviamente vamos a seguir siendo juzgados, obviamente vamos a seguir siendo criticados, obviamente vamos a seguir siendo perseguidos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los regímenes totalitaristas y dictatoriales que hay en América Latina persiguen a la gente aún más allá de las fronteras? Claro, claro. Va a seguir pasando. Entonces tenemos que tener una paciencia cristiana y una sabiduría cristiana para poder tomar las decisiones correctas. Tenemos que buscar más de Dios, llenarnos más de Dios, para que la fuente de esa violencia no seamos nosotros. Pero no por eso está diciendo que tenemos que seguir aceptando per secula seculorum, o sea, por los siglos de los siglos, la violencia. ¿O acaso el pueblo de Israel se quedó eternamente en Egipto? ¿Se quedó soportando y aguantando la esclavitud? Eso era lo que Dios quería. Esa era la voluntad de Dios. Aguántate ahí, pueblo de Israel. Al fin y al cabo es por tu culpa que estás ahí. Quédate ahí. Yo no sé, mis hermanitos, yo creo que no. Y cuando Jesús vino al mundo, vino precisamente porque Dios estaba harto, estaba cansado de la manera como los fariseos, como los levitas, como los saduceos, como los jefes del pueblo de Dios estaban manejando al pueblo de Dios. Dios estaba harto de eso. Y nos envió un Salvador que fue contra esas cosas y les dijo las cosas en su cara. Y lo mataron, claro que sí. Pero vive y vive para siempre. Fue levantado de la muerte. O sea, lo único que nos espera es la victoria. Eso es lo único que nos espera, la victoria. Y no una victoria de emociones, una victoria real. Pero tenemos que creerle a papá Dios. Si no le creemos, vamos a seguir esclavos en Egipto y vamos a seguir avalando al maltratador, que porque nosotros no podemos ser violentos, que porque nosotros no podemos decir nada, que porque nosotros no podemos hacer nada, porque como somos cristianos. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Amén, amén, amadísimo Señor. Te damos gracias, como siempre, por este espacio, amado Padre. Gracias por enseñarnos una vez más que tu palabra es esa espada de la verdad, esa espada que divide, esa espada que rompe cadenas, esa espada que libera, esa espada que transforma, que es tu palabra, mi amado Rey. Gracias, Señor, por enseñarnos, Padre amado, que seguirte es tomar nuestra cruz, con todas nuestras dificultades, con todas nuestras angustias, porque tú estás ahí para ayudarnos a cargarla, mi amado Rey. Pero que es contigo, Señor, que podemos ir haciendo el cambio no solamente personal, sino de todo lo que nos rodea, mi amado Rey. Regálanos tú la fuerza, Señor, la valentía, el coraje para poder seguirte, Señor, para no atemorizarnos, para salir de ese Egipto que nos llena de miedo, de temor, que nos mantiene nublados, Señor, y que podamos salir como tú nos lo enseñaste, a llevar ese mensaje tuyo, Señor, a enseñar con este mensaje que el cambio puede ser, Señor, en esa vida de amor, de justicia, de paz, que todos tanto queremos y anhelamos. Mamita María, gracias. Gracias, mi reina bella, por ser tú la que nos indica ese caminar, por ser esa luz que clama para que todos estos pueblos del mundo volvamos los ojitos a tu Hijo amado y al Padre Celestial, para que desde la palabra, desde este cambio, desde nuestras acciones, en tomar esas decisiones correctas, logren ese cambio que todos queremos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y
siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar toda la gracia y las enseñanzas que día a día nos da. Amén. Para que tomemos esa decisión de vida, de con nuestra cruz personal podamos seguirle a Él, iluminados por su Espíritu Santo, que nos regala la valentía y la parresía para cumplir su voluntad. Amén. Papito Dios, en tu cual nos colocamos para que seas tú regalándonos esa bendición que nos guarda, que nos guía y nos protege. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, les damos las gracias, como siempre, por esa perseverancia, por ese anhelo del corazón de querer conocer más de la palabra del Señor, interiorizarla y ponerla en práctica. Les invitamos, como siempre, a participar de nuestros grupos de oración, en los cuales nos reunimos de lunes a sábado en diferentes lugares de la ciudad y de Cundinamarca. Los lunes nos encontramos en Subia, en Fusagasugá, los martes en el barrio Ricaute, los miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa, y los sábados en Mirandela. Aparece nuestro número de contacto 310-554-3814 para que podamos ampliar más información al respecto. Y como siempre les decimos, los esperamos con los brazos abiertos para que compartamos, para que oremos, para que alabemos al Señor, le demos gracias, pero que sobre todo nos formemos para servir, para la misión. También los invitamos al Santo Rosario a través de Google Meet todos los días de lunes a sábado a las 3 de la tarde. Esa invitación a interceder, a clamarle a Papito Dios los unos por los otros. Y agradecemos enormemente a aquellos corazones dadivosos, aquellos que con su ofrenda de amor, su ofrenda generosa, hacen posible que este trabajo, esta misión de compartir la palabra por estos medios y de ir a donde el Señor nos lleve sea una realidad. Dios les bendiga y les multiplique al 100 por mil. También les recordamos que nos encontramos orando por este retiro espiritual Renacer que se realizará del 18 al 20 de julio en Fusagasugá, con nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, totalmente invitados. Es un retiro para todos los que quieran iniciar ese caminar, en ese conocer y enamorarse del Señor. Aparece aquí también nuestro número de contacto, 316-321-0971 o al 311-841-4597. Tiene un costo de ofrenda de 30,000 pesos por persona y se realizará en la finca San Luis en Fusagasugá. Esperamos esta invitación llegue al corazón de todos y que el Señor inquiete para, de verdad, regalarnos un tiempo de compartir, de conocerle y de amarle. Bueno, mis hermanitos, les damos entonces las gracias y nos despedimos, deseándoles un feliz y bendecido día. ¿Necesitas una pausa del ritmo de la vida? Del 18 al 20 de julio estaremos en la finca San Luis Cucharal de Fusagasugá. Invierte 30,000 y vive una experiencia transformadora. Invita a la comunidad Fuentes de Misericordia.